Jueves 8 de julio de 2021, soy Paloma Barreto y es un gusto darles la bienvenida a una nueva edición de JN Noticias. Iniciamos rápidamente con la información electoral. Amigos, les contamos que hasta el 31 de julio los partidos y movimientos regionales deben solicitar la inscripción de sus estatutos ante el Jurado Nacional de Elecciones. Si no cumplen con el trámite en el referido plazo, se les suspenderá su partida electrónica. El JNE informó que los partidos políticos y movimientos regionales con inscripción vigente tienen plazo hasta el próximo 31 de julio para presentar las solicitudes de inscripción de sus respectivos estatutos y reglamentos electorales. Asimismo, las agrupaciones políticas deben actualizar sus cuadros directivos en la partida respectiva. Luego deberán proceder a solicitar la inscripción de dichos documentos. Por otro lado, las fuerzas políticas que cuenten con sanciones impuestas por la OMPE por no presentar su información financiera de manera oportuna deberán acreditar su cumplimiento. De no hacerlo en el plazo señalado, la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas le suspenderá su partida electrónica. El plazo de adecuación al reglamento del ROP vencía el 16 de abril del 2020. Sin embargo, debido a la declaratoria del estado de emergencia nacional y el aislamiento social, el JNE resolvió suspender dicho plazo. Además, se mantiene la suspensión del número mínimo de comités partidarios como de afiliados, debido a que el contexto actual no permite a las organizaciones políticas captar nuevos afiliados. Y según la Constitución Política del Perú, el Jurado Nacional de Elecciones es el encargado de proclamar al presidente de la República tras una elección general. Veamos cómo ocurrió en procesos electorales anteriores. El máximo ente electoral del Perú es el Jurado Nacional de Elecciones y es el encargado de proclamar al presidente de la República y vicepresidentes tras una contienda electoral, asimismo de brindarle las credenciales correspondientes. Este proceso electoral, ocurrido en situaciones extraordinarias debido a la pandemia, no fue excusa para que el Jurado Nacional de Elecciones cumpla con sus funciones. Por ello, antes del 28 de julio, se estima que habrá ya una proclamación de resultados sobre los últimos comicios presidenciales. Es de resaltar además que el Jurado Nacional de Elecciones desarrolló 18 elecciones presidenciales en sus 90 años de existencia. Tales comicios llevaron a 11 ciudadanos al sillón presidencial. La proclamación y entrega de credenciales de presidentes de la República en las últimas dos elecciones generales se realizaron previas a la celebración por fiestas patrias. El 23 de junio del 2011, el exmandatario Ollanta Humala recibió dichas credenciales en las instalaciones del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, destacando la labor del Jurado Nacional de Elecciones. Al recibir las credenciales que me otorga el Jurado Nacional de Elecciones, validando los resultados del acto electoral del 5 de junio, deseo expresar mi agradecimiento por este acto y un reconocimiento público por la realización de un proceso donde se respetó finalmente la voluntad soberana del pueblo peruano. Años más tarde, en fechas similares, el 28 de junio del 2016, Pedro Pablo Kuczynski fue proclamado presidente constitucional electo en una ceremonia realizada en el Teatro Municipal del Centro Histórico de Lima y en la cual brindó palabras para avanzar como país en conjunto. ¿Cuál es el objetivo que queremos? Lo que queremos es un país moderno, justo, igualitario, que pueda caminar con la frente en alto en el concierto mundial del cual somos parte. Destacamos que el 2021 será una fecha memorable debido al bicentenario de nuestro país y al nuevo quinquenio que asumirá un gobierno con mucho por hacer: recuperación económica, unir políticas distintas, hacer frente a la pandemia, entre otras tareas en un camino largo por recorrer. El presente proceso electoral concluirá entonces con la proclamación del presidente de la República ganador de las elecciones generales 2021. Y la Asociación Civil Transparencia nos comparte un video sobre la importancia de impulsar la lucha contra la corrupción en los gobiernos regionales y municipales, uno de los temas que motiva procesos de revocatoria en el país. En los últimos años, 57 gobernadores o exgobernadores han sido sentenciados y procesados por delitos de corrupción.
Hoy más que nunca, es necesario que los gobiernos regionales mejoren la lucha anticorrupción. ¿Cómo pueden hacerlo? 1. Implementar o fortalecer las oficinas de integridad institucional. Que los propios gobiernos regionales introduzcan el tema anticorrupción y que se dote a estas oficinas de un presupuesto adecuado y de personal que cumpla su labor con integridad. 2. Desarrollar y difundir canales directos para denunciar delitos de corrupción. Es importante impulsar todos los canales de denuncia para la ciudadanía. 3. Incentivar que la declaración jurada de intereses sea presentada por todos los miembros del gobierno regional, comenzando por el mismo gobernador regional. 4. Fortalecer los portales de transparencia estándar. Difundir información sobre los tipos de contrataciones, estudios de mercado, contratos, informes, entre otros. La Asociación Civil Transparencia también nos indica la importancia de respetar los términos legales del financiamiento partidario. A continuación, los detalles. Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, comenta la importancia de las sanciones que puede imponer la Oficina Nacional de Procesos Electorales ante el financiamiento ilícito. Señaló que el partido involucrado puede ser multado hasta con 440.000 soles y perder el financiamiento público directo. Es importante mencionar que si reconoce la falta y paga rápido, se reduce la multa. De lo contrario, si no paga su inscripción, puede ser suspendida. Además mencionó que entre las infracciones graves están recibir aportes o efectuar gastos a través de una persona distinta al tesorero titular o suplente de los tesoreros descentralizados de la organización política. Asimismo, se establece como infracción la recepción de aportes de fuente prohibida. Cabe señalar que el jueves 1 de julio fue el último día para la presentación de la información financiera anual, correspondiente al ejercicio anual 2020 que efectuarán las organizaciones políticas. Y el presidente Francisco Sagasti brindó una entrevista al canal Univisión de Estados Unidos. Indicó que se ha mantenido al margen del proceso electoral en estricta neutralidad, por lo que está a la espera de la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones. Ante la incertidumbre electoral que vive el país y las críticas al Ejecutivo por no intervenir en el tema, el presidente Francisco Sagasti recordó que su postura se debe a la autonomía que mantienen los organismos electorales. No es que me he puesto a un lado, es que no estoy a ningún lado en el proceso electoral. De acuerdo a la Constitución peruana, los organismos electorales son completamente autónomos. Y el Poder Ejecutivo se ha mantenido al margen de este proceso electoral con una estricta neutralidad, no optando por uno u otro candidato y al contrario, haciendo todo lo posible por mantener la calma, la tranquilidad hasta que el Jurado Nacional de Elecciones termine por emitir su veredicto final. En declaraciones a la cadena de televisión estadounidense Univisión, el mandatario dijo que aún no hay una fecha precisa para la proclamación de su sucesor. Sin embargo, se espera que sea en el plazo de una semana. Todavía quedan algunas apelaciones por procesar en los jurados electorales especiales, luego ser transmitidas al Jurado Nacional de Elecciones. Y lo que sabemos es, por informaciones que ellos han proporcionado al público, que están trabajando de manera muy intensa. Así que esperamos que no se prolongue más allá de una semana, lo esperamos. Por otro lado, el jefe de Estado fue consultado por el panorama tenso entre el Poder Judicial y el Congreso de la República a razón de la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Precisamente por el respeto a la independencia de poderes, la decisión que hemos tomado en el Poder Ejecutivo es dejar que el Congreso y el Poder Judicial resuelvan esa materia, este tema. En este momento hay un proceso en marcha y hay una medida también cautelar. Tengo entendido que esto es algo que tendrán que dilucidar. Finalmente, el presidente Sagasti destacó que preparan un proceso de transferencia ordenado y estarán a disposición del nuevo gobierno más allá del 28 de julio, si así se requiera.
quien venga a sucederme en este cargo encontrará un país mucho más tranquilo, mucho más ordenado, por lo menos en los aspectos económicos y sectoriales. Veremos si se puede hacer eso también en el ámbito político. Por otro lado, informamos que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil aclaró que en las elecciones municipales los extranjeros residentes en Perú con 2 años de residencia podrán participar en comicios. El RENIEC reiteró que en las elecciones regionales y municipales del 2022 se busca que los extranjeros residentes en el país participen de manera activa. Así lo señaló Lía Calderón, vocera de la Dirección de Registro Electoral del RENIEC. Pueden votar en estas próximas elecciones regionales y municipales que se realizarán el próximo octubre del 2022. Lo que busca es que el extranjero residente, aquel que tenga arraigo, que tenga ciertas condiciones como ser mayor de edad, tener carnet de extranjería y sobre todo iniciar un trámite de parte, pueda ejercer este derecho. De la misma forma explicó sobre la posibilidad de que sean elegidos en elecciones municipales, señalando que la decisión para que un ciudadano pueda postular o no en dichos comicios le compete solo al Jurado Nacional de Elecciones. La norma, la explicación que nosotros damos de parte del RENIEC está destinada al registro de electores. Ya. El tema de la postulación no corresponde al RENIEC, sino al Jurado Nacional de Elecciones. Lo que busca es que el vecino que está arraigado al Perú participe de la vida política, ¿no? En un ámbito básicamente municipal, no para elecciones presidenciales, congresales, de Parlamento andino. Finalmente, recalcar que la resolución alcanza a los extranjeros mayores de 18 años con 2 años de residencia. Y en el contexto del Bicentenario de nuestra patria, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones lanzó el concurso de ensayos Aportes para la Democracia y Gobernabilidad del Perú a 200 años de su independencia. Las inscripciones están abiertas hasta el 13 de agosto. Aquí te brindamos los detalles. Queremos conocerte. Participa del concurso Aportes para la Democracia y la Gobernabilidad del Perú a 200 años de su independencia, que viene organizando la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Es tu oportunidad de proponernos tus alternativas y mejoras para el Perú del Bicentenario. Inscríbete en una de nuestras categorías pregrado y profesional según tu nivel académico. Solo debes ingresar a www.eseg.edu.pe/concurso/. Luego de una estricta evaluación por nuestro jurado calificador, se elegirá a un ganador por categoría y serán reconocidos en una ceremonia virtual donde se hará entrega de una tablet de última generación, además de publicarse los 2 mejores trabajos en nuestra página web. ¿Qué esperas? Inscríbete y participa. Amigos, ahora tenemos una entrevista, vamos a hablar sobre la validez de un peritaje grafotécnico. Hoy vamos a conversar con el doctor Joel Segura, él es abogado en Derecho Penal. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Qué gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, doctor, coméntenos qué es una pericia grafotécnica. Una pericia grafotécnica es un medio de prueba complementario desde el ámbito del derecho penal. A través de algunas técnicas, conocimientos científicos, una persona experta concluye bajo determinados métodos si una firma o una escritura se corresponde con la que se muestra como dudosa, ¿no? Entonces, alguien que duda de esa correspondencia plantea esa duda y un experto, siguiendo una metodología y basada también en su experiencia de años, porque tiene que hacer una comparación analítica, no solo comparativa, sino analítica, y siguiendo la rigurosidad de varios criterios y principios, tiene que plantear una conclusión sobre la base de eso. Básicamente, ¿cuál es este proceso que se necesita realizar para que una pericia grafotécnica tenga validez? Es una disciplina de la criminalística que ayuda mucho y en el transcurso de los años han creado un conjunto de principios para dar fiabilidad, para darle, digamos, garantías de que ese análisis tenga una conclusión válida y que ayude finalmente a quien decide
tener o concluir si esa comparación es válida o no, lo pueda utilizar, ¿no? Es un apoyo, como se dice, es complemento. Ahora, ¿qué criterio se maneja ahí? En principio que sean un análisis sobre una fuente original. Entonces esto es importante porque ya precedentes de la Corte Suprema, en la Judicatura, se han descartado hacer las comparaciones, sobre todo que sean válidas sobre la base de una fotocopia, ¿no? Porque es importante que el método comparativo tiene que ser más o menos sobre algo original, sobre la fuente más inicial. Entonces, aquí en Perú no se aceptan hacer unas pericias ni oficiales ni las de parte sobre la base de documentos que no tengan originales. Entonces es un elemento fundamental. Otro elemento que te piden normalmente es la suficiente cantidad de elementos para comparar, ¿no? Eso es digamos, son requisitos como obligatorios. Y otros requisitos también que dan fiabilidad a todo este análisis tiene que ver con el carácter coetáneo de las comparaciones. Yo no puedo comparar una firma ahora que tengo 40 y tantos años con la que tenía 18 años. Entonces la evolución en el tiempo, esto va a, digamos, puede plantear algún elemento de variación y esa comparación no va a ser razonablemente posible porque uno cambia en el tiempo la firma. Otro está las condiciones equicircunstanciales, es decir, no es la firma, digamos, la comparación fiable va a estar basada fundamentalmente cuando las circunstancias en las que se realiza son más o menos parecidas. Entonces, es razonable que cambien las grafías si es que se hacen en circunstancias distintas. Entonces, yo no puedo decir una firma hecha en el avión y una hecha en mi oficina, van a decir, oye, no es tu firma. Obviamente que no va a ser la firma porque las circunstancias van a cambiar, ¿no? Otra cosa que ayuda también aquí está la fiabilidad, ¿no? La fiabilidad tiene que ver y también, digamos, un elemento que coadyuva como característica fundamental está en los elementos que utilizas, ¿no? Otra cosa que se evalúa en una pericia está vinculada con la metodología y la técnica, porque el perito para apoyarse en una conclusión tiene que decir cuál es porque son métodos también como técnicas que pueden tener grados de fiabilidad o falibilidad. Entonces, quien toma esa decisión tiene que saber, por lo menos ahora, digamos en la dogmática se plantea, el perito tiene que decir grado de falibilidad, qué tanto está fallando este análisis, porque sobre la base de eso vamos a tomar una decisión. El otro elemento tiene que ser su experiencia, ¿no? Porque normalmente uno pone perito y, digamos, creamos una suerte de prueba persuasiva, es lo que podemos llamar, o sea, decimos, lo ha hecho un perito y vale, ¿no? Yo creo que no es así, eso es, digamos, tener un enfoque persuasivo porque es un perito y vale, no es así, sino vale porque... La experiencia del perito. Vale porque por su experiencia en años, por su preparación, por su rigurosidad, por el método que explica, por el grado de falibilidad o no, o de acierto que tiene en su análisis, por las fuentes a las que ha recurrido. Es un proceso complejo, ¿no? Es complementario y complejo. Y cuando se duda de alguien, lo que uno recurre fundamentalmente es a ver la primera prueba que te acreditaría o no, si es o no quien ha firmado. Por ejemplo, si dicen alguien firmó o no, pues tengo que ver si esa persona dice si es su firma o no. Claro. No puedo construir y llegar a una afirmación sobre la base de la comparación de las firmas porque es complementario, como te digo. O sea, no puedes recurrir a lo complementario cuando hay algo más importante o más directo. Sí, bien, doctor, vamos por partes. ¿Se puede efectuar una pericia grafotécnica en base a una fotocopia o a una fotografía? Muchas personas te pueden decir que sí, pero ¿qué tan válido? La pregunta sería, ¿qué tan válido puede ser ese tipo de conclusión en base a esto? Yo creo que poco fiable, ¿no? Poco riguroso y no apoyaría mucho, porque fundamentalmente hemos dicho que una pericia se construye sobre la fuente original, es decir, necesitas un documento original para hacer las comparaciones, ¿no? Y además también las técnicas te dicen que tienes que tener suficientes elementos de comparación, porque hay algunas técnicas que dicen 10 es una comparación media, 20 ya es más o menos razonable y 80 son suficientes. La cantidad de comparación influye en el análisis y en la conclusión que uno pueda sacar, ¿no? Bien, doctor, y ahora vamos a ser un poco más específicos. La consulta va a saber si una muestra para el análisis grafotécnico, como la firma digitalizada del RENIEC, puede ser una muestra fiable, válida. Desde, digamos, un criterio general puede, pero ahora vamos a ver cómo se hace, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una firma digital y me la han hecho en un, digamos, en un
en un instrumento que es un lapicero electrónico, y esa firma mía con la hecha en el papel nunca van a ser iguales. O sea, ¿no? Entonces, sobre esa base yo podría decir, si uno de los requisitos para hacer la comparación de firmas es la equicircunstancialidad, es decir, la firma que comparo tienen que ser más o menos similares. Entonces, cuando alguien concluye de que esa firma es o no similar, tiene que haber o tiene que decir que esas circunstancias de las muestras que están comparando son similares. Entonces, si no te dice eso, comparar una firma con la que está en un papel y la que se ha hecho, por ejemplo, como firma electrónica en el DNI, digamos, poco serio, ¿no? Poco serio porque ahí hay un principio que te da alguna pauta para tener rigor en tu conclusión. Entonces, son elementos que ayudan un poco a analizar la razonabilidad de las conclusiones, ¿no? Qué tan fiables pueden ser o no. Opiniones pueden haber, claro, o sea, pueden decirte que sí se hace, claro que sí se hace. La pregunta ¿es rigurosa? Claro. Siendo rigurosa yo lo tengo que tener en cuenta, si es rigurosa bajo esa condición, si no, pues lamentablemente lo tendré que tener como una opinión, como la opinión mía o como la de cualquiera, simplemente cae en esa opinión. Claro. Ahora, si hablamos del tiempo, de la cantidad de años que tiene validez una muestra, una firma para un peritaje, más o menos, ¿cuál sería el tiempo prudente? Razonable sería, ¿no? Porque aquí otro principio, el coetáneo, ¿no? Si yo quiero comparar, tienen que ser firmas más o menos en el tiempo no tan distante a la comparación. Si es una firma del día anterior, bueno, sería, digamos, lo idóneo, ¿no? Pero tal vez no puedan tener ese acceso a la firma anterior. Y también hay otro dato que sirve para la validez de estas pericias y me estaba dando cuenta que sean espontáneas, ¿no? Porque, claro, eso también le da fiabilidad, esas comparaciones de las firmas que sean homólogas, que sean, digamos, espontáneas, y que sean lo más cercano posible, ¿no? Le dan fiabilidad. Como te dije, pueden haber conclusiones comparativas, digamos, pueden salir las comparaciones, nadie niega eso, un perito puede arriesgarse a hacer conclusiones, pero la pregunta central en estos aspectos es qué tan válido es. Y la validez, como dije, está relacionado con la originalidad, con el carácter coetáneo que está comparando, porque lo tiene que decir en su pericia. Si no lo dice, bueno, lamentablemente está escondiendo un valor importante para el elemento de juicio, ¿no? El peso, la validez de estas conclusiones están relacionadas por su expertise, por su metodología que utiliza, por los criterios comparativos que hay, porque es una técnica que lo pone a servicio de alguien que va a tomar una decisión sobre la base de una metodología más o menos estandarizada, ¿no? Entonces esa es la idea, que hay que respetar ese proceso, no es tan simple. Bien, doctor, ¿a qué se refiere cuando habla de muestras coetáneas e idóneas? Coetáneas es que sean cercanas, ¿no? Que no, por ejemplo, te decía al inicio que no puedo comparar una firma de cuando tenía 18 años con la de ahora, ¿no? Entonces esa comparación temporal es importante y que hay que tenerlas en cuenta. Las idóneas tienen que ser las homólogas, ¿no? O sea, tienen que ser parecidas, ¿no? No voy a comparar firmas que no son idénticas porque obviamente pude haber hecho una rúbrica y acá hago una firma, ¿no? Y obviamente la conclusión va a ser obvia, ¿no? No son iguales. O sea, si uno quiere decir, ¿es igual o no? No es igual, ¿no? Ahora, ¿es la misma persona la que ha hecho la firma? Esa es otra pregunta, ¿no? ¿Es la misma persona? ¿Sale de su mano? Sí, te puedo decir que sí, es su rúbrica, es su firma, pero no van a decir si la firma es o no similar. Digamos, las afirmaciones son distintas dependiendo del tipo de comparación. Por eso que hay una característica que sean similares, ¿no? Homólogas, ¿no? Bien, doctor, respecto al valor que tiene una prueba grafotécnica. Es relativa, sí, no es absoluta, porque no es una ciencia, ¿no? Y dependerá de todos estos requisitos que un perito pueda demostrar, ¿no? En el sistema para que tenga validez. O sea, va a depender de todo el proceso que ha seguido para que diga, esta es mi conclusión. Y el valor le va a dar quien hace el juicio. Y quien hace el juicio exige metodología, experiencia, rigurosidad en el uso de estos elementos para llegar a esa conclusión, ¿no? La conclusión no tiene una validez per se o de autoridad, porque a veces se suele entender eso, ¿no? Que es un perito y lo que dice es santo
¿no? Es una palabra santa, vamos a decir, no. Es rebatible, es cuestionable porque hay métodos, hay técnicas y hay principios y elementos que ayudan a hacer ese contraste, ¿no? Claro. Bien, doctor, ahora si podemos hablar respecto a lo que significa el delito de suplantación y cómo se identifica este. Sí, es un término que se ha estado utilizando de manera general, ¿sí? Esto está en una ley distinta y no tiene que ver con, digamos, con la discusión que se está dando ahora respecto de las firmas, ¿no? Estamos hablando de una ley que tiene que ver con delitos informáticos. Entonces lo vamos a entender que, por ejemplo, es una persona que está falseando una información para incorporar en un documento público, ¿no? Entonces, eso está prohibido por ley, ¿no? Es un delito de falsedad. Uno no puede incorporar un dato y fundamentalmente de la persona que no es. O sea, yo como Joel no puedo firmar en un documento diciendo que soy Joel, ¿no? Si no soy esa persona, ¿no? Eso se entiende como que alguien ha suplantado a otra persona, ¿no? En verdad es adulterar, es alterar materialmente un documento donde se exige que quien suscriba sea la persona con la que se corresponda, ¿no? Entonces, para eso hay procesos, hay, digamos, una metodología muy rigurosa que se tiene para contrastar ese tipo de aseguramientos en un proceso en general, ¿no? ¿Cómo se puede identificar que se trate de esa falsedad? La pericia, justamente, ¿no? Y ya hemos estado hablando de la pericia y la pericia tiene que tener un conjunto de elementos para llegar a esas conclusiones si eso no es, ¿no? Bien. Claro, y además como es complementaria, sería importante primero ir a la fuente, ¿no? O sea, consultar. Consultar, exacto. Al supuestamente suplantado, Así en todo es. caso. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. De nada, un gusto. Un gusto. Bien, amigos, nosotros hemos hablado sobre la validez de un peritaje grafotécnico, además sobre el delito de suplantación. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. Bien, amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. La premier Violeta Bermúdez señaló que el Ejecutivo, a través de los ministerios, garantiza el proceso de transferencia con transparencia. La jefa del gabinete ministerial, Violeta Bermúdez, aseguró que el gobierno trabaja intensamente en el proceso de transferencia con transparencia, a fin de que la nueva gestión reciba las cosas en orden. En conferencia de prensa, Bermúdez detalló que a la fecha 8 ministerios han rendido cuentas a la ciudadanía sobre los resultados alcanzados en cada uno de sus sectores, desde que asumieron funciones en noviembre de 2020. Se trata, manifestó, de los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, Educación, Cultura, Economía y Finanzas, Trabajo y Promoción del Empleo, de la Producción y Comercio Exterior y Turismo. Seguimos trabajando sin pausa pero intensamente en la transferencia con transparencia, sostuvo. Asimismo, dijo que se ha constatado con mucha esperanza que el nivel de contagios de la COVID-19 sigue descendiendo por 13 semanas, al igual que los casos de fallecimientos por 10 semanas consecutivas. Y por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, se pronunció sobre las acciones del miércoles en el Pleno del Congreso de la República para la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Dijo que toda persona o autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales sin perjuicio de impugnarlas ante la instancia correspondiente si así lo considera. Recordemos que el Poder Judicial ordenó al Congreso suspender la elección por incumplir con el reglamento. Sin embargo, el Parlamento se negó. En sus declaraciones por redes sociales, como apreciamos en pantalla en este momento, la presidenta del Poder Judicial también pidió respetar a la autoridad judicial y abstenerse de insultos o calificativos ofensivos. Dijo: cuestionar una resolución judicial exige a los involucrados usar los cauces constitucionales y democráticos para revertirla. No hay justificación alguna para usar el insulto o la adjetivación hacia la autoridad judicial cuando hay argumentos, el resto sobra. Es lo que dijo la presidenta del Poder Judicial. Vamos a contarles también que la presidenta Elvia Barrios dio detalles de
una importante herramienta con la que cuentan ahora los jueces. Los casilleros judiciales permitirán dar mayor celeridad a los procesos. Veamos. A partir de la fecha, cada juez del Perú tiene un casillero individual en donde automáticamente todas las resoluciones que emita en su trabajo jurisdiccional van a ir a este casillero judicial. ¿Y esto qué va a permitir al ciudadano o ciudadana? Va a permitir, en primer lugar, conocer cuántas decisiones toma el juez día a día. En segundo lugar, cómo decide el juez, en qué sentido está decidiendo. Y también va a permitir analizar cómo justifica sus decisiones. El ciudadano o ciudadana va a tener acceso libre a este portal y va a poder también establecer cuánto produce un juez, por ejemplo, especializado en familia de Piura y cuánto produce un juez especializado en Puno o cuánto produce un juez en Lima. Y tras culminar con la inmunización contra la COVID-19 a los adultos mayores a partir de 60 años, la población de 50 años comenzó a vacunarse en Lima y Callao y progresivamente comenzará la inoculación de los ciudadanos de 40 y 30 años de edad. Según informó el ministro de Salud en su cuenta de Twitter, la vacunación de los grupos etarios de 30 y 40 años se ha integrado con mayor número de personas y se desarrollará a través de una estrategia denominada Vacunatón. Por lo pronto, lo que se sabe oficialmente es que este sábado 10 de julio iniciará la vacunación de las personas de 47 a 49 años en Lima y Callao. El pasado 1 de julio, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, adelantó las fechas y destacó que el gobierno continuará con el plan de inmunización en todo el país, a través de la estrategia territorial y priorizando grupos vulnerables. El ministro señaló además que las personas de 45 y 46 años serán vacunadas en la denominada Vacunatón, desde las 7 de la mañana del sábado 17 hasta las 7 de la noche del domingo 18 de julio. Amigos, vamos a cambiar el ángulo de la información para comentarles que Concitec nos comparte un informe sobre el impulso que se está dando al país al estudio del veneno de las serpientes para el tratamiento de diversos males, como por ejemplo los problemas de circulación. Veamos. ¿Sabías que el Perú es el segundo país en América con el mayor número y variedad de serpientes venenosas y uno de los más importantes en el mundo? El veneno de estos reptiles ya se usa en la actualidad para la fabricación de medicamentos que tratan algunas enfermedades. El Perú no se queda atrás en la investigación de las propiedades de estas sustancias. Es por ello que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuenta con un serpentario, que con el apoyo del Concitec está promoviendo el rescate y conservación de esta especie, y estudia además los beneficios de su veneno. Los problemas de circulación sanguínea, los problemas de enfermedades transmisibles, enfermedades parasitarias, enfermedades bacterianas. También se están investigando ahora las propiedades que tienen algunos componentes del veneno en enfermedades muy graves como el cáncer. El proyecto también contempla el estudio molecular de las mudas de la piel de las serpientes para analizar su ADN. Esta investigación busca utilizar los componentes naturales de las serpientes para tratar enfermedades. La meta es clara. Sería fantástico tener y lanzar productos farmacéuticos en base a principios activos de veneno de serpientes y que esto se pueda utilizar, pero para ello el estudio de veneno de serpientes recién aquí en Perú está tomando una fuerza, la fuerza de vida, y que tenga también el reconocimiento a nivel internacional. Su investigación, que se encuentra en la fase experimental y está en proceso de patente, ha desarrollado una tecnología para producir los anticuerpos contra las serpientes peruanas, siendo esta la primera vez que se desarrolla. Las comunidades nativas del Perú están expuestas a las mordeduras de serpientes y muchas veces no hay un conocimiento real de cómo atender estos casos. El otro gran aporte de este proyecto es la información que se le está dando al público en general, a los investigadores y especialmente a las comunidades sobre cómo
tratar a las serpientes, cómo considerar a los venenos, cómo considerar cuando una serpiente es venenosa y no es venenosa, cómo evitar que las maten innecesariamente y cómo hacer frente a una mordedura. El financiamiento de este proyecto ha permitido ampliar el equipamiento científico del laboratorio y mejorar las instalaciones del serpentario, en donde se reciben especies que han sido rescatadas. Lo que nosotros pretendemos al tener un serpentario es revalorar las especies de serpientes aquí en el Perú, ya que algunas de ellas están catalogadas ya como en peligro de extinción. Queda aún mucho camino por recorrer en este campo del conocimiento. Sin embargo, los alcances científicos y médicos del veneno de serpiente ya son variados. Aquí, desde el Serpentario Osvaldo Meneses del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también estamos transformando el Perú. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Bien, tenemos un despacho de Seguro Integral de Salud quienes nos reportan sobre las principales noticias de su sector a continuación. Gracias, Paloma. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo CIS a tu servicio. Ahora ya podrás cambiar tu centro o puesto de salud al que estabas adscrito para una atención por uno más cercano a tu domicilio, sin trámites ni papeleos, con solo un clic desde un celular. Esta y otras bondades te las trae la versión 2.0 de nuestro aplicativo móvil CIS Asegúrate e Infórmate para el sistema Android. Más detalles en la siguiente nota. Ya se encuentra disponible la versión 2.0 del aplicativo móvil CIS Asegúrate e Infórmate para el sistema Android. Si ya cuentas con nuestro aplicativo, ingresa al Play Store y actualiza. Esta nueva versión te permitirá iniciar sesión, la cual podrás mantener abierta y ya no tendrás la necesidad de ingresar tus datos cada vez que requieras consultar tu información. No consume datos. Además, si eres asegurado, podrás realizar el cambio de establecimiento de salud, ingresando a Tengo un seguro de salud. Selecciona Actualizar tus datos. Brinda el permiso de ubicación y aparecerán los establecimientos de salud más cercanos a tu domicilio. Completas la información, presionas el botón Enviar y listo. Pronto recibirás un correo electrónico de confirmación para que puedas atenderte en el centro de salud elegido. Otro cambio que puedes realizar en el aplicativo es el cambio de domicilio. Solo está disponible para los asegurados CIS para Todos y CIS Emprendedor. Para ello tienes que ingresar a Tengo un seguro de salud. Selecciona Actualizar tus datos. Completa la información relacionada al domicilio. Presionas el botón Enviar y listo. Pronto aparecerá este cambio. Ambas actualizaciones se verán reflejadas en un plazo no mayor a 48 horas. Recuerda que a través del aplicativo móvil CIS Asegúrate e Infórmate solo pueden afiliarse a los planes CIS gratuito o CIS para todos. CIS, el seguro de salud para ti y tu familia. Recuerda cumplir las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en nuestra próxima edición del microinformativo CIS a tu servicio. Ahora el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social nos presenta su microinformativo nacional. En este instante presentamos el informativo MIDIS. ¿Cómo están? Hoy es jueves 8 de julio de 2021. Estas son las principales noticias. La ministra Silvana Vargas acudió hasta el Complejo Deportivo Municipal de San Isidro, donde recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Señaló que es importante que la población acuda a vacunarse y cumpla con la segunda dosis para que la protección esté completa. La titular del MIDIS destacó la labor que se viene haciendo desde el gobierno para cumplir con la vacunación de todos los peruanos antes de fin de año. El gobierno ha cumplido su promesa respecto a no solamente recibir una importante cantidad de vacunas, 65 millones, sino además acelerar permanentemente el proceso. Reiteramos la invitación a toda la población que de acuerdo al cronograma vaya a vacunarse sin temor. Las vacunas que se están utilizando en nuestro país son todas seguras, todas han demostrado su efectividad.
La ministra Silvana Vargas afirmó que el MIDIS encabeza medidas de protección social con un enfoque multidimensional y tiene objetivos a largo plazo centrados en el desarrollo de la niñez a través de la lucha contra la anemia y la desnutrición. Así lo dijo durante su participación en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Indicó además que frente a la pandemia por la COVID-19, el MIDIS lidera una estrategia intersectorial que atiende prioridades sociales, como servicios alimentarios, transferencias monetarias y promoción de oportunidades productivas. Jaliwarma puso a disposición de madres y padres de familia de más de 4 millones de escolares usuarios, así como de la comunidad educativa, el aplicativo móvil Jali Informa. Esta herramienta digital permitirá el monitoreo y supervisión del servicio alimentario escolar en más de 64.000 escuelas a nivel nacional. El director ejecutivo de Jaliwarma, Freddy Hinojosa, destacó que esto marca un hito en la gestión pública y garantiza el uso adecuado de los recursos del Estado. Podemos controlar el momento en que llegan los alimentos, los productos, las personas que suscribieron, es decir, quién recibió los alimentos, y así coadyuvar a que nuestros niños y niñas reciban una alimentación escolar sana, segura y nutritiva. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo MIDIS, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Nos conectamos con la Agencia de Noticias Andina, que nos presenta las 5 noticias más importantes del día. El Ministerio de Educación aprobó la estrategia para el buen retorno del año escolar y la consolidación de aprendizajes 2021-2022, mediante una norma publicada hoy en el diario El Peruano. La resolución señala que el objetivo es lograr que los estudiantes de educación básica consoliden y continúen con sus aprendizajes en las mejores condiciones. Su implementación se financiará este año fiscal. Este fin de semana, las brigadas de 21 centros de vacunación de Lima Metropolitana y Callao atenderán durante 36 horas continuas en el vacunatón que ha organizado el Ministerio de Salud. Será a partir de las 7 de la mañana del sábado 10 hasta las 7 de la noche del domingo 11 de julio, para personas de 47 y 49 años de edad y para los mayores de 50 en segunda dosis. Los afiliados a las AFP, cuyo número del DNI termine en 8 o 9, pueden solicitar desde hoy el retiro facultativo de hasta 17.600 soles o 4 unidades impositivas tributarias de sus cuentas individuales de pensiones en el sistema privado, según el nuevo cronograma. A partir del 12 de julio, en las provincias de nivel de riesgo alto por la pandemia de la COVID-19, en que se encuentra Lima Metropolitana y el Callao, el toque de queda empezará a la medianoche y, además, se podrá usar vehículo particular los domingos. Con una escenificación similar al Inti Raymi, aunque en menor escala, se celebró el 14º aniversario de la elección de Machu Picchu como una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Fue también el lanzamiento oficial de la marca Machu Picchu para posicionar aún más a la Ciudadela Inca y al distrito de Machu Picchu en el proceso de reactivación turística del Cusco y del Perú. Momento de nuestro bloque de noticias internacionales. Y tras el asesinato del presidente de Haití, la OEA se pronuncia y condena en los más fuertes términos el acto criminal que socava la estabilidad del pueblo haitiano. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos condenó en los más fuertes términos el asesinato político del presidente haitiano Jovenel Moïse. Además, consideró que el acto criminal es una tentativa de socavar la estabilidad institucional del país. De igual forma, resaltó que este ataque no tiene lugar en una democracia e invocó a poner fin a una política irresponsable que atenta contra el futuro del país. Ayer, Jovenel Moïse fue asesinado a manos de sujetos armados que ingresaron a su residencia privada en Puerto Príncipe, hiriendo a la primera dama, quien se encuentra estable tras el feroz ataque. Distintos mandatarios también se hicieron presentes y condenaron el ataque contra el presidente de Haití, como el presidente de la República, Francisco Sagasti, a través de las redes sociales, quien expresó sus condolencias. Así también,
Iván Duque, mandatario de Colombia, calificándolo como un acto cobarde y lleno de barbarie contra todo el pueblo haitiano. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, también rechazó el cobarde asesinato, expresando su solidaridad con Haití, entre otros mandatarios a nivel internacional. Cabe indicar que este hecho se produce a menos de 3 meses de celebrarse las elecciones presidenciales y legislativas en Haití, previstas para el 26 de septiembre, a las que Moïse no podía presentarse. Finalmente, informaron que Haití tendrá 15 días de duelo nacional. Y 4 supuestos asesinos del presidente haitiano Jovenel Moïse fueron abatidos por la policía y otros 2 fueron detenidos el pasado miércoles. Así lo anunció el director general de la policía de dicho país. Un magnicidio que desestabilizó la ya frágil situación política del país caribeño dejó sin vida al presidente de Haití, Jovenel Moïse, quien fue asesinado en la incursión de un comando en su residencia privada en Puerto Príncipe. 2 de los 4 supuestos asesinos abatidos del presidente italiano fueron detenidos por la policía tras un intenso tiroteo en el sector de Pelerín, donde se encuentra la residencia de Moïse. En la comparecencia, el ministro de Cultura y Comunicación, Pradel Enríquez, reiteró que los atacantes son extranjeros que hablan español e inglés, pero no aportó detalles sobre su nacionalidad o identidad. El asesinato se produjo a pocos 2 meses de la fecha prevista de las elecciones presidenciales y legislativas, el 26 de septiembre. En momentos en los que el Parlamento lleva año y medio clausurado y la cúpula del Poder Judicial tampoco está plenamente operativa. Bien amigos, tenemos una entrevista, vamos a hacer un análisis sobre el lamentable asesinato del presidente de Haití. Hoy vamos a conversar con el internacionalista, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenos días. Paloma, muy buenos días con todos ustedes y muchas gracias por la invitación. No, doctor, a usted las gracias por acompañarnos. Nos deja con una profunda tristeza y preocupación este asesinato, doctor. Efectivamente, primero porque es una vida humana, es un magnicidio lo que acaba de pasar en Haití, el país más pobre, tenemos que decirlo, de todo el continente americano. Recordarás que desde el año 2010, luego del terremoto, el país realmente no ha podido levantar. La ONU le metió mano desde el derecho internacional para apoyar, para sacar adelante el país, anarquizado completamente, sus procesos electorales muy simples, muy endebles, y ahí está el origen de todo lo que acabamos de ver en un país calificado como estado fallido, porque es un estado fallado, es un estado ingobernable, anarquizado, donde es muy difícil identificar realmente los niveles de gobernabilidad. Las elecciones que se produjeron en el 2017, 2018, todo este proceso, en realidad bastante forzado, imputaciones sobre legitimidad, y entonces, claro, el presidente Jovenel Moïse, pues asumió el poder entre regañadientes que había en toda la sociedad política. No lo encontraban como un jefe de Estado que había llegado bien al proceso, y encima y además de ello, con una autoridad electoral que le dijo que su tiempo había acabado en el 2020, él dijo que no, que todavía conforme el proceso anulado de una elección también anarquizada del 2015, él todavía debía gobernar hasta el 2022. Y entonces, claro, ganó muchos enemigos en una sociedad con muchos movimientos, yo no diría partidos políticos, pero sí muchas pugnas y movilizaciones. Lo cierto es que, para que veamos el nivel de inseguridad, hoy comparaba en mi columna el caso de Haití, el de Somalia o el de Libia, donde la vida no vale prácticamente nada, Paloma, porque en realidad matar, asesinar a una persona que es un jefe de Estado y en su casa, comprenderás que la inseguridad campea. ¿Cómo será para los demás ciudadanos de todo Haití, una isla
que fue conjuntamente con República Dominicana, la famosa española, a la cual había llegado Cristóbal Colón en su momento. Doctor, este asesinato ocurre entonces a puertas de unas elecciones incluso. Exactamente. Unas elecciones que debían producirse ya pronto y entonces, a mi juicio, el presidente ha tenido muchos enemigos en el camino. Era prácticamente su figura una perturbación para los objetivos, también hay que decirlo, de sectores bastante anarquistas que han querido que Haití vuelva más o menos a lo que le había pasado en el 2010. Mira, en Haití uno no puede caminar, las violaciones son de todos los días, los asaltos a cada instante, y uno no puede reclamar, no hay autoridad definida. Y unas elecciones bastante debilitadas las que vienen, con un proceso donde el propio presidente, que en paz descanse, pero tenemos que decirlo, no había coadyuvado para que sea transparente, para que sea lo más límpido posible. Los jurados nacionales de elecciones en América Latina, es verdad que son criticados, pero finalmente son jurados nacionales de elecciones, procesos electorales, y deben ser respetados, pero ni eso han hecho en estos países los sectores políticos bastante anarquizados. Qué lamentable. Doctor, ahora ya se han identificado algunos responsables de este asesinato, han sido detenidas algunas personas. Sí, en realidad, como sabes, en estas cosas nunca van a ser detenidos los verdaderos autores intelectuales, los mediatos, los que mandan a hacer. Fue un comando de élite, decían las primeras notas que eran gentes que hablaban inglés y español, pero en realidad yo me temo que no tenga nada que ver con niveles de afuera, sino desde muy adentro del país. Como sabes, en las zonas periféricas de Haití han habido revueltas desde el mes de febrero, te acordarás, en que hackearon al propio gobierno y Puerto Príncipe era realmente un espacio de vandalismo. Me temo de que lo que se viene todavía no está en el nivel esperado. El primer ministro, como sabes, primero ha decretado un estado de sitio y en segundo lugar busca la calma, busca el orden. Por lo pronto, en verdad que no han habido las reacciones que se esperaban. Puede ser sintomático. Mi lectura es, había una carga de animadversión hacia el presidente bastante acrecentada en los últimos tiempos. Los militares no han salido, no han hecho una visualización del país como si se tratara de una situación, digamos, mucho más grave de lo que ya es. Por lo menos quieren denotar en el sentido inmediato, pero ya sabemos que Haití es un país muy fracturado, y en esa fractura poco va a lograr en lo inmediato. Doctor, ¿y quién asume la presidencia en todo caso? ¿A quién le corresponde? ¿Cómo no? En estos momentos Claude Joseph es el primer ministro y en esa calidad, siendo parte del Poder Ejecutivo, ha asumido ya está en funciones como presidente de Haití y está justamente entre sus primeras medidas llamar al estado de sitio que se acaba de imponer en todo Haití. Ahora, si hablamos de las relaciones internacionales de Haití, países como República Dominicana incluso han cerrado su frontera con este país. Bueno, fíjate, República Dominicana en realidad siempre las ha cerrado con Haití, tengo que decirlo. Cuando yo caminaba por las calles de Santo Domingo, encontraba a haitianos que habían logrado cruzar, como sabes. La vida en República Dominicana es absolutamente distinta que Haití. Muchos haitianos cruzan para buscar trabajo, muchos haitianos incluso que llegan allí, sus hijos nacen en República Dominicana y no tienen la condición de dominicanos porque no hay un reconocimiento a jus soli, el derecho de haber nacido en el territorio. Es un tema bastante complicado, pero como sabrás, las relaciones entre Haití y República Dominicana siguen siendo muy ásperas desde largo tiempo y el manejo y el control de fronteras por parte de la República Dominicana es ampliamente conocido, frontal, hermético para con los haitianos. Bien, y doctor, también es preciso señalar que la migración de los haitianos es permanente, incluso de paso por nuestro país.
Y si recordarás, y yo te agradezco esta aproximación, Paloma, en el mes de febrero, un grupo de haitianos quería entrar al Perú para luego salir y enrumbar hacia Haití. En realidad, como saben, los haitianos han salido y mucho como consecuencia del estado de barbarie que ha vivido por cerca de una década. Llegaron muchos a Chile. Acuerda que una población relevante de haitianos llegó hasta Chile, Brasil, y ahora, conforme vino la pandemia, se volvieron más vulnerables y muchos de ellos decidieron volver al país, entraron y salieron en nuestra zona oriental, recuerdo mucho en el mes de febrero, pero es parte de un país tan vulnerable que sus poblaciones que ya se encuentran extramuros, fuera, evidentemente vienen padeciendo los estragos de la migración, que por naturaleza, no debería hacerlo, pero por naturaleza la migración ya es per se bastante vulnerable. Claro. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Lo que le queda a Haití definitivamente es celebrar unas elecciones libres y transparentes por el bien de ese país, por el bien de sus ciudadanos, y esperemos que se puedan tomar mejores decisiones en el futuro para acabar con esta violencia. Así es. Muchas gracias, buenos días. Gracias a usted, nos vemos, cuídese, gracias por su tiempo. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa, volvemos. Amigos, no hay tiempo para más. Nos reencontramos mañana aquí en el canal 516 de Movistar TV, las redes del Jurado Nacional de Elecciones. Los dejamos con imágenes de las playas de Pampa Chica en Iquitos. Lindo día.